Buenas tardes para todos y todas. Dios siga bendiciendo sus vidas. Una vez más por acá, su hermano y maestro Octaviano Torres. En esta ocasión vamos a ver, finalizando un tema sobre lo que es Cristología de alta crítica, vamos a ver las enfermedades sobre Jesús. Este es un tema que lo vamos a ver en una materia en su totalidad que se llama Sanidad en Cristo. Sin embargo, vamos a tocar un poco en el área de la cristología, lo que tiene que ver con las enfermedades sobre Jesús, nuestro Redentor. Isaías 53, 4 y 5 dice: molido él fue por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Entonces, en Isaías 53, 4 se nos dice ciertamente, oiga, llevó él nuestras enfermedades. Aquí quiero que hagamos un análisis que es lo siguiente. Por años nosotros hemos hablado de salvación y eso ha sido muy bueno y eso ha generado el producto de que tengamos ahora hombres y mujeres salvados en la iglesia. Hemos hablado de santidad también y eso ha sido muy bueno porque por causa de estar hablando de santidad tenemos una iglesia santa, una iglesia salva y santa. Pero nos hemos quedado cortos, Pastor Isidro, y los que me ven y me oyen a través de este video y del audio que se está grabando, nos hemos quedado muy cortos en hablar acerca de la sanidad física. Y con la muerte de Jesús no solamente se compró salvación, no solamente vino santidad, sino que también vino sanidad física para el cuerpo. Y también vino salud financiera para la parte económica. ¿Sí? Ahora, eso es lo que se conoce en el área de las ciencias teológicas como salvación bajo el término soterión o soteriología. Tiene que ver con lo integral del individuo que ha sido salvado. Hagamos memoria un poquitico a la historia de el hijo pródigo. El hijo pródigo, cuando estaba en la casa, tenía todo. Arrancó y se fue y malgastó todo lo que tenía. Cuando el hombre está frente al espejo de su realidad y se da cuenta que está mal, está muy mal, porque estaba separado de su padre y ansiaba, deseaba comer, no es que comía, ojo, aclaro esto, porque hay gente que dice que estaba comiendo algarroba, o a veces cuando nosotros le preguntamos, hermano Isidro, y el hijo suyo, aquel que era cristiano, no, hermano, se anda comiendo algarroba en el mundo, ya va. El hijo pródigo deseaba comer de las algarrobas de los cochinos, no era que comía. Cuando usted lee, analice para que vea. Sin embargo, no tiene nada que ver con los descarriados, eso es otro detalle. Pero el caso es este: cuando este muchacho reconoce, recapacita, se da cuenta que todo en su entorno le ha salido mal, que todo en su entorno es caos, ¿qué determina él? Medita, piensa y dice, ya va, en la hacienda de mi padre, oye, no hombre, los jornaleros nada más están tan buenos, no, yo como hijo estaba súper bien, pero bueno, cometí el error, pero voy a regresarme. Y determina y se regresa. Cuando él va llegando, escuchen, oiga, cuando él va llegando, ¿qué es lo que hace el padre? Salió corriendo y lo recibió. Le dio un abrazo y lo colmó de besos. Y luego, ¿qué es lo que dice? Métalo para allá y me lo ponen como un esclavo más. ¿Qué fue lo que dijo? Mandó a matar el becerro más gordo. Lo mandó a vestir con ropa nueva, la mejor que tenía. Le colocó anillo y le colocó calzado en los pies para distinguirlo de entre los esclavos, porque los esclavos no usaban calzado. Andaban descalzos los esclavos. Oiga, lo vistió y le colocó anillo. Pregunto, ¿la salvación que recibió el hijo pródigo fue a medias o fue integral? Completa, integral. Entonces, así es que Dios obra. Porque aquí el hijo pródigo es
inconverso que viene a Dios, que viene a Dios a través de Cristo Jesús. Aquí el Padre funge, es Dios, esperando que nosotros vayamos a Él, reconociendo nuestra falta, nuestro pecado, para Él entonces salvarnos, oiga, integralmente. Espíritu, alma y cuerpo. Integralmente. Así como fue recibido y fue tratado el hijo pródigo. Ok. Entonces, el llevar nuestras enfermedades no se debe tomar desde el punto de vista, oiga, literal. ¿Sí? Como si Dios hubiese puesto sobre Jesús todas las enfermedades. Cuando hacemos un análisis etimológico del término heridas que aparece en Primera de Pedro 2:24 y llagas que aparecen en Isaías 53:5, oiga, en un sentido figurado se refiere al golpe del juicio divino que cayó sobre Jesús por su obra vicaria y que por cuyo juicio fue hallado culpable, pasando la inocencia a nosotros, y por causa de esa inocencia le fue quitado a la enfermedad, oiga, el derecho legal que tenía sobre nosotros por la transgresión de Adán. Es decir, la enfermedad vino a la humanidad, vino a nosotros los seres humanos por causa del pecado. Entonces, como sobre Jesús se colocó el pecado, entonces el derecho que la enfermedad tenía vino sobre él. Pero estamos hablando desde un punto de vista simbólico, no literal. No es que sobre Jesús se colocaron literalmente todas las enfermedades. Es algo que tiene que ver con lo simbólico, porque lo que le daba autoridad a las enfermedades sobre nosotros era el pecado. Y como el pecado fue colocado sobre Jesús, con él fue colocado el derecho que la enfermedad tenía sobre la raza humana. Pero aquí se dan dos cosas. Es decir, sobre Jesús se coloca el pecado pero antes de colocar el pecado fue quitada la justicia divina que estaba en él, ¿correcto? Fue quitada la santidad que estaba en él. Entonces, es colocado sobre cada uno de nosotros los que creemos la justicia divina, la santidad, y por lo tanto nos corresponde la sanidad. Pero esto tenemos que conocerlo, creerlo, confesarlo y hablarlo. Así como yo hablo tranquilamente y sin ningún miedo de mi salvación, así como yo hablo de mi libertad espiritual, así como yo estoy seguro que es imposible volverme a morir espiritualmente, así debo de estar seguro también de mis derechos en cuanto a la sanidad física. Amén. Porque la misma fe que aplica para salvación es la misma fe que aplica para santidad. Y la misma fe que aplica para santidad es la misma fe que aplica para sanidad. Y es la misma fe que aplica o que tenemos que aplicar para prosperidad económica. Amén. Ok. Todos estos beneficios vinieron en ese sacrificio. Ahora, en un sentido figurado, todo esto vino sobre Jesús, todas las enfermedades, por causa del golpe del juicio divino que cayó sobre Jesús por su obra vicaria, y que por cuyo juicio fue hallado culpable él, para que nosotros fuéramos libres, pasando la inocencia a nosotros, como le decía, por causa de esa inocencia le fue quitado a la enfermedad el derecho legal que tenía sobre nosotros por la transgresión de Adán. Toda enfermedad que venga sobre el cuerpo de un hijo de Dios, usted y yo, viene a usurpar un lugar que no le pertenece. Ese es el sentido que
se le da en Mateo 8:17, cuando Jesús sanaba a los enfermos y libertaba a los endemoniados. El escritor cita a Isaías 53:4, alegando proféticamente en un acto presente que la raza humana tendría acceso a la sanidad y a disfrutar de perfecta salud al depositar su fe en Jesús como el mediador, como el sumo pontífice, como el vicario de Dios. Toda persona que haya aceptado a Jesús como su Salvador tiene derecho a la sanidad o a vivir en perfecta salud. Él nos dejó ese legado. Amén. Eso es en cuanto a las enfermedades sobre Jesús. Ahora, el descenso al infierno. Oiga bien, todo ser humano, todo hombre humano que tuvo vida, tuvo que morir. Oiga, todo ser humano, todo hombre que vino a la tierra, tuvo que morir. Pero para morir físicamente, primero han tenido que morir espiritualmente, señoras y señores. Un ser humano, para que la muerte física pueda tocarlo, primero tiene que morir espiritualmente. Ahora, ¿qué es morir espiritualmente? Que Dios se separe de nosotros. Eso es morir espiritualmente, porque en Dios está la vida. Y si en Dios está la vida y Dios es la vida, y Dios se separa de nosotros por causa del pecado que hayamos cometido o que estemos en él, entonces al Dios separarse de nosotros quedamos espiritualmente muertos. Entonces quedamos aptos para que la muerte física pueda tocarnos, pueda hacer de nosotros su obra de quitarnos del medio. Ahora, una de las cosas que debemos estar muy claros es que todos los que murieron, óigame, absolutamente todos los que murieron, señoras y señores, ninguno ha ido al cielo, arriba al tercer cielo. Todos los que han muerto han ido a un lugar que se le llama el seno de Abraham, o lugar de reposo. Tanto los que murieron obedeciendo la ley, igual que los que murieron sin obedecer a la ley, sin aceptar, hablando del Antiguo Testamento, la ley. En el Nuevo Testamento, todos los que se rehúsen a aceptar a Cristo y mueren, van al lugar donde fue el rico. ¿Sí? Lugares de tormento. Lucas capítulo 16. Pero todos los que mueran con Cristo en el corazón, que hayan aceptado a Jesús, tampoco van al cielo. Igual van al seno de Abraham, lugar de descanso, a esperar lo que está prometido para los que mueren. ¿Qué es lo que está prometido para los que mueren en Cristo? Resurrección. Amén. Para los que mueren en Cristo está prometida resurrección. Para los que estamos vivos, que no hemos muerto, ¿está prometido para nosotros resurrección? No, no, porque de la única manera que usted se haga acreedor de la resurrección es que muera. Pero para los que estamos vivos hay otra promesa. ¿Cuál es esa otra promesa? Que el día que Cristo determine venirnos a buscar hasta las nubes del aire, entonces seremos transformados. Y los que están muertos serán resucitados y recibirán un cuerpo nuevo. Y juntos, los dos grupos, los muertos en Cristo y los que estábamos vivos, que fuimos transformados, juntos subiremos hasta las nubes. Es decir, nos llevarán. ¿Quién será el encargado de llevarnos hasta las nubes? Nuestro hermoso compañero, el Espíritu Santo. Ahora, cuando Jesús muere, oiga, cuando Jesús muere, ¿a dónde cree usted que fue Jesús al morir? Hay gente que niega y duda de que Jesús al morir fue al infierno, lugar de tormento. Ahora yo quiero que usted haga un análisis. Yo voy a preguntar y ustedes me responden allá para que sepa aquí en el video que yo no estoy solo. Pregunto, ¿Dios es justo? Vuelvo a preguntar.
¿Dios es justo? Ok, entonces todos los que mueren en pecado, ninguno puede ir al seno de Abraham. ¿Por qué razón? Porque murió en pecado. ¿A dónde van los que mueren en pecado? Al lugar de tormento, al infierno. Jesús murió en pecado, por lo tanto no podía ir al seno de Abraham. Tenía que ir al lugar de tormento, al infierno. ¿Qué puede hacer allá? No me pregunte eso a mí, no está escrito, no está registrado en la Biblia. Esa buena pregunta no se la puedo responder ahorita, pero anótela, manténgala anotada y cuando nos ajuntemos con Jesús en las nubes del aire, usted le pregunta a Jesús, ¿qué hiciste tú 3 días allá en el infierno? Me imagino que Jesús se recuerda todo eso, ¿verdad que sí? Ah, bueno, entonces esa pregunta no es para mí, esa se la hacemos a Jesús allá. No se ponga a hacérsela ahorita porque no le va a responder. Espera el momento para hacérsela. Ahora, cuando Jesús ya está a punto de morir, porque aquí en este material de Cristología no hemos hablado de las 7 palabras que Jesús dice en la cruz, no las hemos hablado, pero ya usted las sabe. Ya al final, Jesús tiene un diálogo con un individuo. Y en el diálogo que tiene con ese individuo le dice a él, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Resulta que él le dice a ese individuo, de cierto te digo, oiga, de cierto te digo hoy, ahí debiera de ir una coma, tucutú, estarás, verbo futuro, estarás conmigo en el paraíso. Pero en ese momento Jesús no va al paraíso. Jesús en ese momento está muriendo y va rumbo al infierno, lugar de tormento. Por eso es que le dice, de cierto te digo hoy. Es decir, lo que te estoy diciendo, te lo estoy diciendo hoy. Estarás, futuro, conmigo en el paraíso. Es decir, este hombre que era un delincuente, que era un ladrón, reconoce a Jesús ahí, ya a punto de morirse, en proceso de crucificación, en proceso de muerte, crucificado, al igual que Jesús, y el otro ladrón que estaba al lado, que no reconoció a Jesús como Dios, como el Hijo de Dios, este reconoció que lo que estaba recibiendo era justo juicio. Y le dice a Jesús que se acordara de él cuando él viniera en su reino. Por lo tanto, este hombre tenía conciencia que había vida después de la muerte, que algunos la niegan. Este hombre tenía esa conciencia. Este hombre sabía que lo que estaba pasando con Jesús, para efectos humanos, era injusto. Oiga, para efecto humano era injusto. Sin embargo, no era injusto lo que estaba pasando con Jesús. Le digo algo. Con Jesús estaba pasando lo justo. ¿Por qué razón? Porque Él decidió ocupar ese lugar. Y como Dios es justo, el que se mete al Redentor, espere los clavos y la cruz. Jesús se entregó, se metió al Redentor, sí, le llegaron los clavos y la cruz. Los padeció, sí, por amor a usted y por amor a mí. Digan algo. Por amor a usted y por amor a mí. Ajá. Entonces, todo lo que él padeció, lo hizo porque él decidió hacerlo. Entonces fue justo lo que pasó sobre él. Dios no lo salvó porque hubiese sido injusto de salvar a alguien que estaba en esa condición de pecado. Entonces cuando Jesús muere, es injusto si Dios lo envía al seno de Abraham o se lo lleva directamente al cielo. Jesús baja al infierno porque era justo que Jesús bajara al infierno, al lugar donde van los condenados. Claro, ya estaba escrito que al tercer día él iba a ser sacado de allá. Al tercer día él iba a resucitar. Ahora, escúcheme esto. ¿Cómo hay resurrección si no hay muerte? Para que haya resurrección, primero tiene que haber muerte, indiscutible. Entonces, para que haya, escúcheme esto, para que la vida pudiese entrar, lo leímos en el mensaje pasado, para que la vida pudiese entrar, tenía que estar, el que iba a permitir que la vida entrara, tenía que estar muerto. ¿Se recuerdan de eso? Así como Adán estaba vivo para que la muerte pudiera entrar y matarlo. ¿Se recuerdan de esa parte, verdad? Ok. El detalle
es que la muerte que mató a Adán fue temporal, pero la muerte que mató a Jesús tampoco fue eterna, fue temporal. Lo mató por 3 días y 3 noches. Al cabo de esos 3 días y 3 noches, Dios lo levantó, porque Jesús había vivido los 613 mandamientos de la ley. Ahora, oiga esto, para tener mayor comprensión de esto, debemos estudiar la doctrina del infierno. Hay 3 términos en el griego para definir el infierno. Oiga, Hades, Tartarus, Gehenna o Gehinnom. Pasemos a describir cada uno. Hades, región de los espíritus de los muertos perdidos, incluyendo los muertos bienaventurados, que son los muertos que murieron viviendo la ley, y los muertos los que murieron viviendo para Jesús. En los tiempos anteriores a la ascensión de Cristo, el Hades en la actualidad es un estado intermedio entre la muerte y la condenación. En el Gehenna, Lucas 16:23. Tártaro, traducido como infierno, en 2 de Pedro 2:4, está constituido por las prisiones de oscuridad, lugar donde fueron arrojados los ángeles caídos para ser reservados al juicio. Este lugar solo es habitado por los ángeles caídos, el Tártaro, Gehenna o Gehinnom. Estos son los 3 infiernos. Este término se usa para describir el lugar donde van a ser lanzados los seres que están en el Hades después del juicio. Apocalipsis 20:13, denominado el juicio del gran trono blanco. Apocalipsis 20:11 al 15. También serán lanzados en él la bestia y el falso profeta. Son los que van a estrenar este sitio, señoras y señores. Apocalipsis 19:20. Y junto con ellos el diablo, Apocalipsis 20:10. Entonces le dije que hay 3 infiernos. Le aclaro, el lugar de tormento donde están los que murieron, que no quisieron obedecer la ley, los salmos y los profetas. ¿Se recuerdan de la historia del rico y Lázaro? Lucas capítulo 16. Lázaro, ¿a dónde va? Al seno de Abraham. Lázaro está dormido, no habla, no dice nada. Pero el rico murió, y en el Hades, lugar de tormento, alzó la mirada y vio de lejos ¿a quién? A Lázaro y al padre Abraham, que lo tenía acobijado en su seno. Y comienza una conversación. ¿Quién comienza la conversación? El rico, estando en tormento, mientras que Lázaro no dijo absolutamente nada. Ahora, cuando están en la conversación, el rico, cuando ya él capta y se da cuenta que ya no hay nada que hacer por él, que él está perdido, entonces le ruega al padre Abraham que envíe a Lázaro para que le hable a sus 5 hermanos, para que ninguno de ellos vaya a ese lugar de tormento. Entonces el padre Abraham le dijo que no, porque a Moisés y a los profetas los tenían. El término Moisés y los profetas eran los escritos de ellos. Ahora el otro detalle sería, supongamos que Dios le hubiese complacido el capricho al rico, supongamos, y manda a Lázaro a predicarle a los 5 hermanos del rico. ¿Qué mensaje iba a traer Lázaro? ¿Qué mensaje? El que estaba escrito, no había otro. ¿Cuál era el mensaje que estaba escrito? Oír la ley y obedecerla. A Moisés y a los profetas tienen. Es decir, el rico estaba pidiéndole a Dios que hiciera lo que Dios ya había hecho. Entonces, esto nos da a entender a nosotros que Lázaro se fue a ese lugar de descanso porque, aunque vivió una vida en pobreza, oyó a Moisés y a los profetas. Entonces, en la actualidad,
todos los que mueren en Cristo van a ese mismo lugar de descanso, donde está Lázaro. Y los que mueren sin Cristo, rebeldes que no quieren aceptar el plan de salvación, van al lugar donde está el rico. Y el rico estaba en tormento. Entonces, el Hades está compuesto por estos dos departamentos. De paso, está en el corazón de la tierra, el infierno. El lugar de tormento y el lugar de reposo están separados uno del otro, pero están en la misma posición. El otro infierno le decía que es el Gehenna, donde están los ángeles caídos, donde están estos seres que esperan juicio, los que se rebelaron contra Dios. Y el otro lugar es el lago que arde con fuego y azufre, del cual habló Jesús. Ahí no hay nadie todavía. De paso le aclaro, en el infierno no hay demonios, ni el diablo está allá. El diablo habita en las regiones celestes. En el infierno están los condenados. El diablo y los demonios para ir a ese lugar tienen primero que ser condenados. Ahora, el otro detalle es que todos los que están en el infierno, lugar de tormento, un día van a resucitar para perdición, para juicio, y pasar por el juicio del gran trono blanco, para luego entonces ser echados en el lago que arde con fuego y azufre. Mientras los que están en el seno de Abraham, todos van a resucitar para subir y unirse con Dios. Amén. Pero los que sean lanzados en el lago de fuego, de ahí no va a salir nadie, absolutamente nadie. ¿Copia esa? Ok. Ahora, seguimos avanzando por acá. Dios fue manifestado en carne. ¿Quién es ese? Perdón, me estoy adelantando. El ascenso del infierno. Es decir, Jesús desciende al infierno como estaba establecido, como estaba escrito sobre él. El caso le decía del seno de Abraham, está en Lucas 16, 19 al 31. De estas dos secciones de la de Jesús tuvo en el lugar de tormento. Pablo es claro en el asunto cuando en la carta a los Efesios nos dice, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Efesios 4:9. Si hacemos crítica de los términos mencionados en el pasaje, Pablo dice que Jesús descendió a las partes más bajas de la tierra. No dijo a las partes bajas. Esto indica que Jesús descendió a las partes inferiores del Hades, que es el lugar de tormento. Jesús tenía que descender a ese lugar porque es el sitio que nos pertenecía a nosotros. Él ocupó nuestro lugar en todos los aspectos. Sin lugar a dudas fue atormentado 3 días y 3 noches, según lo descrito en el libro de Jonás 2, 1 y 10 y el Salmo 88, 1 y 18. Lo es corroborado por el Evangelio de Lucas 16, 23. El ascenso del infierno. Es decir, Jesús, por supuesto, desciende, está en ese lugar 3 días y 3 noches, y al cabo de 3 días y 3 noches, resulta que le toca salir de ese lugar. Ahora, no hay un escrito bíblico como tal que me diga a qué pudo haber acontecido en ese momento cuando Dios determina por el Espíritu Santo resucitar a Jesús. Pero yo quiero que hagamos un análisis, yo quiero que hagamos algo así como lo que se conoce, que toquemos un poquitico este tema así como extrabíblico, porque lo que le voy a decir no está escrito en la Biblia, no es bíblico, es lo que se conoce como extrabíblico. Entonces usted se imagina cuando llega el Espíritu Santo al infierno, oiga, para sacar de allá a Jesús. Toda la vida, todos los que habían entrado al infierno, ninguno había salido.
Haga este análisis. De todos los que habían entrado al infierno, ninguno había salido. Así como todos los que habían entrado al seno de Abraham, lugar de reposo, ninguno había salido tampoco. Resulta que yo me imagino cómo se armó el bululú allá en el infierno. Y póngale usted que el diablo se presenta inmediatamente ante Dios y le dice: Jehová, Jehová, un momento, Jehová, mira, tú eres justo, Jesús entró allá porque entró en pecado y porque ahora me lo vas a sacar. Sí, nunca tú me has sacado uno de allá. Así como yo nunca te he sacado ninguno del lugar de reposo del seno de Abraham, ¿cómo es que ahora tú me vas a sacar a Jesús de allá? ¿Sí? Le reitero, esto no está escrito en la Biblia, pero lo podemos hacer desde una posición extrabíblica y creo que no estoy pecando. Imagínense entonces, así como todos nosotros tenemos escrito un libro de nuestra vida, Jesús no era la excepción, y se presenta, Dios manda a buscar el libro de la vida de Jesús y se lo pone en las manos al diablo y le dice: diablo, lee aquí este libro y búscame, consígueme un pecado que Jesús tenga y te lo dejo allá. Pero si ahí no hay pecado, tú sabes que yo soy justo y lo tengo que sacar de allí. Yo me imagino al diablo cuando agarró el libro y comenzó, hoja por hoja, y todas las hojas blanquitas. Al final, en la última hoja, vio tinta y vio letras por allá. Y se apresuró a leerlo. Y cuando vio las letras, estaba escrito: y no se halló pecado en él. Y no se halló pecado en él. Por lo tanto, tenía que salir. Yo me imagino al diablo como esos abogados que son así bien bellos y que rebaten y que no se quedan con las palabras engatilladas y nuevamente viene a reclamar ante Dios y decirle: Jehová, pero ya va, Jehová, él entró en pecado. Sí, me imagino a Jehová con toda la paciencia y toda la tranquilidad que lo caracteriza. Sí, diablo, él entró en pecado. Eso no está en discusión. Pero pregunto, ¿en el libro conseguiste pecado que él haya cometido? No, entonces no se puede quedar allá. Yo me imagino Dios haciendo una última pregunta. Diablo, ¿tú me acabas de decir que Jesús entró en pecado? Sí. Ok. ¿Tú me puedes decir de quién era el pecado que estaba en Jesús? ¿Tú me puedes decir, diablo, de quién era ese pecado? Bueno, ese era de Josefa, ese era de María, ese era de Isidro, de Octaviano. Ok, inteligente, diablo, todavía tienes memoria, pero quiero que me recuerdes otra cosita más. Y de Adán y de Eva. Ajá. Muy bien, diablo, muy bien, chévere, diablo, todo eso lo sabe. Ahora, yo quiero que tú me digas, diablo, y voy a usar una palabra un poco dura. Yo quiero que tú me digas, diablo, ¿quién fue el desgraciado que hizo que toda esa gente pecaran? ¿Qué cree usted que dijo el diablo? ¿Qué cree usted que pudo haber dicho ese animal? Como cualquier irresponsable. Yo no fui. Entonces, ahí se le acabaron los argumentos. Le dije, esto no está escrito en la Biblia, no está en la guía, esto es lo que se conoce como extra bíblico, que lo podemos analizar, muchas cosas más podemos analizar. Entonces, ahí aconteció algo que nunca había acontecido, por primera vez, y hasta ahora, caso único, de todos los que han entrado al infierno, lugar de tormento, es sacado un individuo de allá después de 3 días y 3 noches. Entonces, cuando el Espíritu Santo llega al infierno para extraer a Jesús y toma posesión del espíritu y el alma de Jesús, entonces podemos decir que Jesús resucitó espiritualmente, porque ¿quién se reconcilió? Dios se reconcilió con él. Entonces, al Dios reconciliarse con él, nuevamente la vida viene sobre Jesús y es traída el alma y el espíritu de Jesús acá a lo que se conoce la flor de tierra aquí arriba. Y ese cuerpo que había estado golpeado, que había estado maltratado, que había sido sepultado, cobra vida y es transformado. Entonces ahí es donde, no para que salga Jesús, oiga lo que viene, esto tampoco te la guía, no para que salga Jesús, pero sí está en la Biblia. La piedra que estaba ahí fue quitada, pero no la quitaron hombre alguno. ¿Sabe por qué?
porque esa piedra había sido sellada con el sello del imperio, y cualquiera que se atreviera a remover esa piedra era reo de muerte. Pero esa piedra fue quitada para que Jesús saliera. No, Jesús podía salir sin la piedra. Fue quitada para que los carnales, como Pedro, pudieran entrar allá y meterse y ver por allá y mirar y conseguir los lienzos. Oiga, acomodaditos por allá. Y ahí es donde un amigo mío tiene una pregunta. ¿Cuál fue la primera obra que Jesús hizo después de resucitar, físicamente hablando? ¿Cuál fue la primera obra que Jesús hizo, físicamente hablando, después de haber resucitado? Acomodó con lo que estaba vestidito yo y lo dejó ahí acomodadito. Igualito nosotros en la mañana que acomodamos la cama, ¿verdad? Y la dejamos acomodadito, se la tiramos ahí a la esposa o a la mamá para que la acomode, ¿no? Igualito. Jesús acomodó y dejó los lienzos bien acomodaditos. Uno, para que los que se metieran allá, al ver que los lienzos estaban allá, dijeron, wow, no se lo llevaron. Aquí está con lo que estuvo arropado. Este tiene que haber resucitado. En este caso se acordaron de lo que él había dicho. Entonces, esos lienzos estaban allí, la boca de ese sepulcro abierta para que todos pudieran ver. Oiga, los carnales de aquel entonces pudieran ver que él no estaba muerto, que había resucitado como lo había dicho al tercer día. Ok, entonces ese cuerpo salió perfecto. Es más, el cuerpo de Jesús quedó tan perfecto que el mismo día que Jesús resucitó, iba camino a Emaús, dos de sus discípulos, por allá caminando. Y él se les entremetió entre la caminata, se les metió ahí, comenzó a hablar con ellos y a hacerles preguntas. Y lo miraban, lo veían, pero no le veían golpes, no le veían morado, no le veían herida en las manos, nada. Jesús caminaba tan normal como cualquier ser humano, porque no lo reconocieron sino hasta la noche cuando se sentaron a comer. Es decir, el milagro que se produjo por el Espíritu Santo en el cuerpo donde había estado Jesús fue tan perfecto que estos dos chicos no lo pudieron identificar. Por lo tanto, la obra hecha por Dios Espíritu Santo es perfecta. Por lo tanto, la salvación que usted tiene es completa. Completa salvación. Así como Jesús fue restaurado totalmente, usted también. Ahora, el ascenso del infierno, no es apropiado desarrollar el fenómeno del ascenso de Jesús del infierno hasta que no se haga un análisis de su justificación. Acerca de la justificación, hablemos un poquitico de Jesús. Dios, para vivificar a Jesús, primero tuvo que justificarlo, porque lo que produce la vida es la justicia. El término que se utilizó del griego justificado da la idea de considerar a alguien justo, y en el tribunal de Dios solo se podía considerar justo a aquel que le diera cumplimiento a la ley. Romanos 2:13. En primera a Timoteo 3:16 se da la idea de una forma tácita de que el Espíritu Santo fue el agente encargado de justificar a Jesús en su espíritu, y esto lo deducimos por el término que se utilizó en el griego justificado, que indica dicha acción. Dios fue manifestado en carne. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el Dios que fue manifestado en carne? Pregunto, ¿cuál es el Dios que fue manifestado en carne? Jesús, señoras y señores. Jesús es Dios manifestado en carne. Ajá, y luego dice, justificado en el Espíritu. ¿Por qué fue justificado? Porque él había sido condenado, él había sido juzgado y condenado. Y para ser librado de esa condenación tuvo que ser justificado para luego ser vivificado. Ahora, el mismo que colocó sobre Jesús el pecado, ¿sabe quién fue? El Espíritu Santo.
entre el Espíritu Santo y Dios, en un mutuo acuerdo, cargaron a Jesús de pecado. Entre ellos dos lo juzgaron y lo condenaron. Y entre ellos dos también lo justificaron, para luego entonces vivificarlo y resucitarlo. Y luego entonces glorificarlo. La frase en el Espíritu para hacer referencia a lo justificado no solo es atribuido a la acción del Espíritu Santo en la obra de justificación, sino la acción directa del Espíritu Santo justificando a Jesús en el Espíritu. Debemos tomar en cuenta que el Espíritu Santo nunca podría llevar a cabo dicha acción sin tener un argumento o razón para hacerlo. Él debía tener una evidencia de peso para poder librar a Jesús del estado de pecado en el cual Jesús se encontraba. Por tanto, el elemento que Dios utilizó para justificar a Jesús en su espíritu fue el cumplimiento de la ley o los mandamientos de Dios. La ley podía justificar y vivificar al hombre. Pablo nunca negó la posibilidad. Ahora que no hubo uno que se propusiera cumplir la ley, eso es otra cosa. Para ser justificado por ella es otra cosa. Pablo dijo que el mandamiento, es decir, la ley que se me dio para vida, produjo en mí la muerte, y no al no poderla cumplir o al no proponerse cumplirla. Y aché que el mismo mandamiento que era para vida a mí me resucitó para muerte. Romanos 7:10. Cristo fue justificado por la obediencia, oiga, a las demandas de Dios ante el tribunal de Dios. No había pecado registrado que Jesús hubiera hecho. Las escrituras dicen, fue tentado en todo, pero sin pecar. Eso está en Hebreos 4:15. No se halló pecado en él. Isaías 53:9 y Primera de Pedro 2:22. Según Apocalipsis 20:12, todo ser humano, oiga, tiene un libro ante el tribunal de Dios en el cual le está haciendo registro de sus obras para ser juzgado por ellas. Jesús no fue la excepción. Como ser humano contado entre los vivientes, tenía su libro, con la diferencia de que allí no hay registro de pecado, lo que le decía hace rato, que él en lo personal hubiera hecho. Esta fue la sorpresa más grande que el diablo se llevó. Él creía tenerlo seguro en el infierno por la condición en la que murió, cargado de pecado. Lo que Satanás no sabía era que el pecado de la humanidad no podía juzgar a Jesús eternamente, porque él no tenía culpa de ese pecado. Satanás tuvo que entregar a Jesús de entre los muertos a causa de la justificación que se dio en su espíritu, producto de la obediencia en el cumplimiento de la ley. Porque de paso, si hay un culpable, si en realidad hay un culpable del pecado de la humanidad, no era Jesús, es el mismo diablo. Por lo tanto, el diablo no tenía derecho a ningún pataleo, no tenía derecho a ninguna queja, no tenía derecho a apelar a nada, porque el culpable del pecado es él mismo. Ahora, por esta causa, yo doy gloria a Dios por Jesús. Y él, si él hubiere violado una tilde de la ley o el mandamiento más pequeño de ella, estuviéramos destinados para el infierno. Pero Jesús, cumpliendo la ley, fue justificado, y a causa de la justicia de la ley, fue vivificado para dar vida a los que justifica por su sangre. Este triunfo lo presenta Pablo como un cántico de victoria en una de sus cartas. Vamos allá, Primera a Corintios 15:55 al 57. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la carne es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria
por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lo que Pablo quiso decir en sus más amplios sentidos fue: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh muerte, tu victoria? Ya que lo que le da derecho a la muerte es el pecado, y lo que le da poder al pecado es la ley. Gracias doy a Dios por Jesús, que cumpliendo la ley venció, oiga, al pecado, y venciendo el pecado destruyó las muertes. Por lo tanto, para efecto de él, las muertes no existen. Él las venció a las dos. Venció la muerte espiritual y venció la muerte física. Por lo tanto, la muerte ya tiene alguien que la venció. ¿Cómo se llama ese? Jesús. Amén. Jesús, nuestro Salvador, venció la muerte. Y si Jesús venció la muerte, sí, y Jesús hizo una iglesia, y él se coronó como cabeza de la iglesia, y a usted y a mí nos coronó como cuerpo de la iglesia. Entonces, si Jesús, que es la cabeza, venció las muertes, ya usted también las venció. ¿Que le falta una? Sí. ¿Cuál nos falta? La física. Puede que nos toque, pero no está segura. Porque si Cristo viniera hoy, que es nuestra esperanza, no nos toca la muerte física, porque seríamos transformados en vida. Entonces, por lo tanto, de la muerte espiritual ya nosotros estamos libres, totalmente libres. Y para efectos de la muerte física, pues no tenemos problema, porque la muerte física para nosotros es una bendición, nos traslada a la eternidad con él. Y en caso de que llegáramos a morir físicamente, pues hay una promesa que ya está activada, lista, esperando que la muerte venga para que se active también la promesa. ¿Cuál es la promesa? Que los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado vivos, hasta el momento que determine él venir, entonces seríamos transformados. Entonces, en caso de que lleguemos a morir, no hay problema con eso. Nos vamos al seno de Abraham a descansar, a esperar un momento donde están nuestros hermanos que ya se adelantaron, donde están los discípulos que estuvieron con Jesús, porque ninguno de ellos ha resucitado. Todos murieron y están en la espera de la resurrección. Nos uniríamos con Pablo y los demás creyentes a la espera de esa resurrección. Pero mientras estemos en vida, gocemos la vida que tenemos, porque la tenemos completa, la tenemos plena. Y no se olvide que la salvación que nosotros hemos recibido es una salvación integral: espíritu, alma y cuerpo. ¿Sí? Y en cuanto a la santidad para el arrebatamiento, ya la tenemos. Escúcheme esto. Como iglesia, y perdóneme con los que voy a chocar, no lo voy a hacer a propósito, lo voy a hacer porque es verdad. No quiero chocar a nadie, ni quiero desvirtuar a nadie, ni creerme más que nadie. No, sencillamente es la verdad. La santidad para el arrebatamiento ya la tenemos nosotros. Esa se nos entregó el mismo día que fuimos salvos. Por lo tanto, como iglesia, yo no tengo que estarme preparando para ser salvo. Yo no tengo que estarme preparando para ser arrebatado. Ya yo estoy preparado, ya a mí me prepararon para ese magno evento. Lo que tengo es que gozarme, lo que tengo es que disfrutar y mantenerme en fe, esperando hasta que eso se haga realidad. Hasta que se concrete, se consuma esa salvación. Pero mientras se consuma esa salvación, tenemos que mantenernos en salud. Que hay un área de la santidad que tenemos que trabajarla nosotros. Sí, hay un área de la santidad que tenemos que trabajarla nosotros, pero no para ser salvo, es para el propósito de Dios. Y esa santidad es de la santidad que tiene que ver con obras de pecado. No es la santidad del espíritu, es la santidad del alma y la santidad del cuerpo en la que nosotros tenemos que trabajar. Es donde Pablo por el espíritu dijo: haced morir lo terrenal en vosotros. Y por allá en otra ocasión dijo en Efesios, dijo: quítese de vosotros todo enojo, toda gritería, toda amargura, toda maledicencia.
En otra dijo, desechando las obras de la carne, de las que habla Marcos 7, 15, 21, 22 y 23. Ese tipo de pecado lo tenemos que abandonar nosotros. Cuando caigamos en alguno de ellos, reconocerlo, pedir perdón. ¿Sí? Pero mientras no caigamos en ninguno de ellos, mientras solamente seamos tentados, no hemos pecado, porque Jesús fue tentado en todo. Amén. Amén. Pero sin pecar. Por lo tanto, la tentación no es pecado. El que seamos movidos, el que algo del mundo, el que algo del pecado nos llame la atención, nos dice una cosa, que todavía estamos vivos. Porque ¿sabe cuándo el pecado y cuándo el mundo no nos va a mover el piso, no nos va a llamar la atención? Cuando nos muramos. Mientras estemos en vida, el mundo nos va a mover el piso, señoras y señores. Nos va a tentar, pero una cosa es ser tentado y otra cosa es caer en la tentación. Amén. Porque Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Nosotros podemos ser tentados en todo, pero mientras no caigamos, no estamos en pecado. Amén. Amén. Saludos y bendiciones. Nos vemos muy pronto. Alegre de haberme gozado con ustedes, de haberles tenido acá. Bendecimos a los que por las redes pues ven y por los que oyen esta grabación que acabamos de hacer acá también. Bendiciones para todos. Amén.